escuchan? ¿Podemos empezar? Es mi pregunta. Ok, adelante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, miren, les comentaba, por única ocasión, en este momento me encuentro fuera de mi espacio natural de trabajo. Los saludo desde aquí, desde Lake Country, en British Columbia, cerca de Vancouver. Les envío un saludo cordial a todos los compañeros, que algunos que están en Medellín, otros que están en la República Dominicana y en otras partes del estado del país. Un saludo de Mar de Cortés, de México, y su servidor, que se encuentra cerca de Vancouver, Canadá. Quiero decirles que por cuestiones de los tiempos, únicamente voy a estar con ustedes alrededor de un poquito más de 30 minutos. Y principalmente lo que me interesa mucho compartir son la mirada que pudiéramos hacer nosotros de las lecturas, aunque no se presentaron de manera usual las lecturas. Lo que yo presenté para ustedes fue un material que a manera de síntesis de esas lecturas, que a mí me parecen que son muy importantes. Voy a hablar por espacio de unos 5 minutos y regreso para hacerles algunas preguntas, a fin de saber que estamos teniendo buena comunicación. Primero, comentarles que son materiales que van a tomar en cuenta para la videoconferencia 1 y la videoconferencia 2, con la finalidad de que ustedes puedan enriquecer su proyecto de tesis, su trabajo de investigación. Con lo que voy a tratar en esta primera videoconferencia es compartirles una mirada que yo tengo de lo que ustedes tienen que incluir en la parte de su planteamiento del problema desde una perspectiva ontológica, epistemológica, teórica y metodológica, que me parece que está ausente en muchos de los trabajos, por una parte. Y después, ya en la videoconferencia 3 y 4, vamos a comentar algunas lecturas propias de cómo se hace la investigación en su campo disciplinar, que es la educación basada en competencias, en la videoconferencia 3. Y en la videoconferencia 4 abordaríamos nosotros una mirada crítica, una perspectiva crítica del enfoque por competencias. Entonces, lo que yo pretendo es, en común acuerdo con la coordinación del doctorado que ustedes están cursando, tratar de enriquecer hasta donde se pueda, sin caer en contradicciones con el avance que tienen con su director de tesis, con el titular de su director de tesis, de su programa de su tesis de doctorado. Simplemente lo mío sería, más que darle una gran parte de lecturas, lo que yo quiero es apoyarlos en este proyecto que ustedes están teniendo, ¿no? Y que finalmente se va a reducir una cosa: la obtención de su grado como doctores en educación basada en competencias, pues básicamente va a depender más que, no solamente de acreditar los seminarios, sino básicamente de que ustedes puedan concluir su proyecto de tesis y defenderlo ante un jurado, ante un comité evaluador, ¿no? Entonces mi finalidad es que ustedes aseguren eso, tengan ustedes ese camino, lo puedan recorrer de la manera más fácil posible, ¿no? Bueno, concretamente es lo siguiente: la temática que quiero hoy compartirles es que ustedes deben de tener una perspectiva. Voy a abordar los 6 materiales de una sola pasada, ¿no? Sin pasarlos ya están ahí en la plataforma, ya se los compartí, no los voy a poner una vez más, ustedes los pueden encontrar para verlos de manera más detenida. Primero, el primer material es de Gastón Bachelard, es un material sobre la formación del espíritu científico, y lo que nos dice es que ustedes tienen que ver su problema de investigación en términos de obstáculos para la construcción del conocimiento que ustedes quieren. Entonces, son obstáculos que ustedes tienen que mirar más allá de las ideas familiares, más allá de las ideas dominantes, para poderse plantear lo que le da sentido a la investigación, al problema.
lo que le da, dice Gastón Bachelard en La formación del espíritu científico, la pregunta le da sentido al problema. Entonces se trata de una pregunta tal que ustedes se puedan plantear una pregunta que vamos a ver que no está suficientemente abordada en la literatura. Es una pregunta que se hace necesario hacerla, y que a final de cuentas en esa pregunta de la investigación ustedes van a tener un aporte al conocimiento, ¿no? Entonces, lo que Gastón Bachelard nos está diciendo es que muchas veces no podemos hacer ese planteamiento de la pregunta, porque nos basamos en el pensamiento, en el sentido común, nos basamos en la experiencia común, y entonces lo que se trata es tomar distancia y pasar a la experiencia científica. La experiencia, el sentido común, la experiencia común es más inmediata, es más especiosa, dice Bachelard, pero hay que nosotros movernos a los terrenos de la experiencia científica, que es más fecunda, que es más indirecta, ¿no? O sea, tenemos que ir de lo concreto a lo abstracto para podernos plantearnos bien nuestra pregunta de investigación, ¿no? Y en este sentido, entonces, muchas veces no lo podemos hacer como investigadores, porque no tenemos la noción del pensamiento epistémico, que es lo que hoy vamos a comentar, el pensamiento epistémico. Nosotros tenemos que entonces, voy a decirlo en términos generales, tener dos tipos de pensamiento: un pensamiento teórico y un pensamiento epistémico. Repito, un pensamiento teórico y un pensamiento epistémico. Lo que pasa es que ustedes, la mayoría de los trabajos que he estado revisando de ustedes, están enfocados al pensamiento teórico. Y en efecto, el pensamiento teórico es importante. Es importante porque para podernos plantear, o sea, una vez planteada la pregunta de investigación, una vez definidos los objetivos de la investigación, nosotros vamos a ir a la construcción de un marco teórico para poder elaborar una hipótesis que sería la guía de la investigación. Ese constructo teórico está sustentado en el pensamiento teórico, Pero antes, fíjense bien, antes de pasar a esa parte, y que además ese pensamiento teórico también nos va a ser la guía para la parte metodológica. Va a ser la guía para el método de la investigación, para la selección de los instrumentos, los cuestionarios, y todas las técnicas del proyecto de la investigación que vamos a seguir. Pero repito, antes de que nos gane el pensamiento teórico, que es el que nos motiva y es el que nos orienta y el que nos va a guiar en la tesis de ustedes, tenemos que tener presente algo que ahorita no estoy observando en sus trabajos. Es el pensamiento epistémico. ¿Qué quiere decir el pensamiento epistémico? Está ligado con la parte que decía yo ahorita hace un momento, la parte ontológica y la parte epistemológica. La parte ontológica tiene que ver cómo nosotros como investigadores, qué noción tenemos de la naturaleza del conocimiento y la naturaleza, o sea, de la realidad, ¿no? Como investigadores. Esa es la perspectiva ontológica del ser. ¿Cómo nos vamos cómo vemos si la realidad es algo externo al sujeto cognoscente, ¿no? Entonces, estamos hablando de una ontología o una cuestión epistémica que es de carácter más objetivista. O sea, donde nosotros vemos el conocimiento como si fuera una copia de la realidad, o como que la realidad influye mucho, determina en forma de leyes causales el conocimiento. Y ese es un pensamiento epistémico, que está basado en una epistemología de carácter objetivista, ¿no? Como el objeto le gana, digamos, al sujeto, por así, o sea, la realidad externa. Y esa realidad se va a explicar en forma de leyes causales. A este pensamiento epistémico, a esta epistemología de carácter objetivista o positivista, se le llama en esa perspectiva teórica del positivismo y el pospositivismo, ¿no? Entonces, eso está muy ligado a métodos de carácter experimental, a métodos de carácter cuantitativo.
esto es lo que yo quisiera en esta primera sesión, que ustedes pudieran aprender con H, la diferencia entre lo que viene siendo un paradigma cuantitativo con un paradigma cualitativo. O sea, a final de cuentas, ustedes tienen que dejar muy presente en la definición del planteamiento del problema, el enfoque o el paradigma que ustedes van a atender. O sea, si su paradigma es cuantitativo o es cualitativo. Cuando tenemos un predominio del sujeto, ¿no? Cuando tenemos un predominio, digamos, de una parte más de interacción, más que de explicación, que en el primer caso del carácter positivista o cuantitativo u objetivista, veríamos el otro paradigma, el paradigma cualitativo. O sea, son formas de acercarse a la realidad, o sea, desde la epistemología. Entonces, nosotros podemos ver la realidad como algo distante, algo que tenemos que tomar distancia y que a partir de leyes causales vamos a poder explicar esa realidad desde un paradigma cuantitativo, digamos, desde un paradigma objetivista, ¿no? Pero hay quienes prefieren ver la realidad más que distante, meterse en la realidad, estudiar la realidad in situ, ¿no? Desde una relación de más interacción con la realidad. Entonces, ahí hay una cuestión más dialógica, y entonces estamos hablando de un paradigma de corte cualitativo. Entonces, yo lo que les pediría a ustedes es que se vayan situando su proyecto de investigación en un paradigma cualitativo, cuantitativo, o bien mixto, que tome una combinación de esto, ¿no? Entonces, hay desde estos autores, ¿no? Voy a regresar, desde Gastón Bachelard, que le recomiendo este texto, La formación del espíritu científico, hasta que nos dice de cómo no podemos plantear bien la pregunta de investigación, no podemos a veces definir bien los objetivos, ni mucho menos las hipótesis. ¿Por qué? Porque nos fuimos a la teoría y no llevamos a cabo una reflexión del problema en términos abstractos del problema. No construimos, dijera Pierre Bourdieu, Chamberón y Passeron, no construimos los hechos, no construimos el objeto de investigación. Es donde yo estoy deteniéndome, estoy queriendo llamar su atención, que ustedes tienen que no nada más decir voy a la teoría, o no nada más recabo datos porque es cualitativo mi trabajo, y entonces me hago una pregunta de investigación y elaboro supuestos, ¿no? Sino que yo tengo que primero que reflexionar en la construcción de un objeto de conocimiento, un objeto por conocer, ¿no? Tengo que verlo en términos de obstáculos, tengo que tomar distancia de las ideas familiares, de las ideas dominantes y del empirismo que se sujeta nada más a la recolección de datos o a la observación básica, ¿no? Y entonces tenemos que, al tomar distancia y al pensar en términos epistémicos, en términos más abstractos, en términos de la razón, en términos que nos permitan a nosotros poder plantear más allá de la punta del iceberg, de la apariencia, ¿no? Poder tomar esa ruptura, dice Bourdieu y otros, y poder construir el objeto. Porque si no lo hiciéramos de esa manera, si no podemos entender lo que es lo cuantitativo, lo cualitativo, ni lo que es la ontología, ni lo que es la epistemología, ni lo que es la teoría, ni la metodología, entonces, en lugar de construir un objeto de investigación, en lugar de construir el hecho que vamos a indagar, dice Bourdieu, lo que estamos haciendo es construir un artefacto, es un discurso ficticio, estamos inventando realidades, dicen ellos, estamos creando preguntas artificiales y los encuestados, los sujetos participantes, nos dan respuestas artificiales a nuestras preguntas artificiales. Y al final sí podemos tener una tesis, si ustedes quieren, y aprobar y obtener un grado, pero no hay un aporte al conocimiento científico. Entonces, lo que nosotros estamos intentando con esta reflexión es que ustedes, en la parte, repito, de la definición del problema, en el planteamiento del problema, que no les gane, si bien es cierto, sí tenemos que hacer las lecturas de todo esto, pero que no nos gane lo que serían los conceptos, lo que sería el pensamiento teórico.
antes de pasar, antes de concluir, o sea, antes de cerrar, antes de construir el objeto, ¿no? Porque no es lo mismo el problema que el objeto de estudio, son dos cosas diferentes. El objeto de estudio es un corpus teórico ya construido, decíamos, con la teoría, con la teoría. Por eso tenemos que conocer las perspectivas teóricas de la educación, de campo disciplinar, ¿no? Ese es el objeto de estudio. Pero el problema de la investigación es algo que es un producto, digamos, es un resultado, es un proceso de pensar en términos epistémicos. Esa es la diferencia. Y ahorita no lo están planteando ustedes así, no lo están planteando de esa manera. En términos abstractos, en términos de obstáculos, en términos de ruptura. O sea, que no sea la primera lectura que hagan lo que los lleve a plantear sus preguntas de investigación, porque el aporte va a ser pobre, va a ser artificial, va a ser un artefacto, ¿no? Entonces, aquí lo que nosotros estamos diciendo es que la parte del planteamiento del problema, véanlo así como que más que de trabajar conceptos bien elaborados, vamos a trabajar, o se trabajan categorías. Los conceptos tienen contenidos, las categorías tienen ya bien definidos a priori. Las categorías pueden tener varios contenidos. Las teorías dan nombres, dan un nombre. Las categorías pueden definir muchos nombres. Entonces, con esa apertura, con esa ruptura, con esos obstáculos, ustedes pueden plantearse un verdadero problema de investigación. Entonces, nosotros diríamos cómo podemos diferenciar el pensamiento teórico del pensamiento sistémico. Voy a hacer una pequeña pausa, sí, para ver si alguien quiere participar. Aquí, en el orden que entraron, voy a comenzar con Aldo. Adelante, Aldo, ¿te escuchamos? Hola, profesor, buenas noches. Adelante. Veo que nos está dando el enfoque para que tengamos en el desarrollo de nuestra tesis un enfoque cuantitativo-cualitativo. En el caso, profesor, de una investigación en la que yo estoy dirigido hacia los estilos de enseñanza del profesor y cómo influyen en el aprendizaje significativo del alumno de universidad, yo la veo más que cuantitativo, la veo en un enfoque cualitativo. Sin embargo, usted nos menciona que podemos meter un carácter mixto en la investigación para enriquecerla y poder con este trabajo participar y contribuir al campo científico. ¿Es correcto? ¿Una investigación mixta pudiera ser mejor? Ok, ¿puedes cerrar el micrófono, Aldo? Ok, la respuesta para Aldo y para todos. Lo que yo trato de decir ahorita al margen de que el enfoque sea cuantitativo o cualitativo, al margen de eso, un poquito antes de eso, o si quieren conjuntamente con ello, es muy necesario que ustedes piensen de manera epistémica. Ustedes pueden tener como decía Aldo, un enfoque, un proyecto de investigación que sea de carácter cuantitativo. Básicamente, ¿qué es eso? Pues que van a medir, van a hacer mediciones, van a usar a lo mejor algunos métodos estadísticos, el método científico, el método experimental. O bien dice Aldo, no, es que yo quisiera verlo desde un enfoque cualitativo. ¿Qué quiere decir eso? Pues quiere decir que va a ir al campo, ¿no? Incluso va a hacer observación, ¿verdad? De carácter cualitativo. Quiere decir que hasta posteriori no hay un diseño previo, sino que a posteriori surge un diseño emergente, Aldo. Así lo estamos viendo, un diseño emergente donde a posteriori te vas a plantear las preguntas. No necesariamente entonces hay una hipótesis en un enfoque cualitativo. Pudiera o no haber supuestos, ¿verdad? Pero hay junto con ello, hay muchos compañeros que también hacen una propuesta de intervención, educativa, ¿no? Educativa. Entonces, lo que yo ahorita estoy tratando de explicar es lo siguiente. Ustedes tienen que tener la mente abierta en lo siguiente. Primero, obviamente, como dice Aldo, en mi proyecto de investigación. Si me gana mi proyecto de investigación, mi tesis, porque de eso depende que sea o no, o tenga grado de doctor. Pero
pero también acuérdense que van a obtener un grado de doctor. Y entonces, el hecho que ustedes sean doctores, tienen que saber de todo lo que es la cuestión científica, en el campo educativo, ¿no? Es un compromiso que ustedes, es un reto que están asumiendo. Entonces, tienen que conocer, si yo voy a hacer una investigación cualitativa, al margen de eso, tengo que saber también de lo cuantitativo. Y como dice Aldo, también de lo mixto, ¿verdad? O de una propuesta de intervención. Lo que ahorita, Aldo, y para todos, estamos tratando de clarificar que vamos a hacer una investigación. Pretendemos que sea de carácter científico, en un campo disciplinar, que es la educación basada en competencias. ¿De acuerdo? Yo les decía ahorita, bueno, vamos a entender primero qué es la parte ontológica, que tiene que ver con el ser, con la forma como concebimos la naturaleza del conocimiento y de la realidad, ¿no? O sea, ¿cómo vemos la realidad? O sea, desde el objeto, en la relación sujeto-objeto, ¿no? Conocimiento, ¿no? ¿Cómo vemos esa realidad? Y cómo también, como investigadores nos vamos a relacionar con esa realidad. O sea, de manera distante o de manera situada, de manera interactiva. ¿Cómo nos vamos a relacionar? Eso es lo primero, ¿no? Bueno, voy a regresar con Aldo y ahorita le paso al resto de los colegas. Adelante, Aldo. No sé si clarifiqué o confundí más. No, sí, profesor, está bien. Gracias. Ok, muchas gracias a ti, Aldo. Bueno, voy a continuar en la lista que tengo aquí. Amina Godínez, sí, adelante. Sí estaba en la lista. Hola, buenas Adelante, tardes, Amina. doctor. Buenas tardes, ¿sí me escuchan? Muy bien. Sí, Sí. adelante, Ok. muy bien. Pues, mire, yo me acabo de conectar casi y escuché la parte final de lo que estaba usted explicando. Y pues yo tengo que reconocer que esta parte de la identificación del paradigma cualitativo-cuantitativo es una parte que todavía no estoy segura de que la tengo bien en mi proyecto de tesis, porque Ok, sí, tengo, bueno, varias ideas, o bueno, planteé una idea inicialmente, me dijeron que era insuficiente, la complementé, y entonces ahorita para cómo está mi proyecto de trabajo, no sé realmente si lo que voy a hacer es cualitativo, cuantitativo, bueno, mixto, yo pienso que es mixto, pero no lo tengo así perfectamente claro todavía. gracias. Bueno, vamos a intentar un poquito entrar en ese detalle porque me parece que es la esencia de esta sesión, lo que plantea la compañera Amina. Miren, en una de las diapositivas de los materiales que se subía a la plataforma, nos dice que lo cuantitativo era lo que decíamos ahorita con Aldo. Lo cuantitativo es más que orientado hacia la medición. Es más orientado hacia, digamos, hacia la parte que está ligada con el proceso del método científico, a lo experimental. Pero desde lo cuantitativo no significa necesariamente que nos vamos a casar con un experimento, ¿no? En otra sesión vamos a ver los cuasi experimentos, o sea, procesos ya que tuvieron que ver ex post facto, eventos que ya ocurrieron, ¿no? Y entonces no son, o sea, como el campo de las ciencias sociales, el campo educativo, ¿no? El campo disciplinar de la educación basada en competencias, es muy diferente del campo netamente de las ciencias duras, digamos, de las ciencias físicas, de las ciencias de la naturaleza, ¿no? La ciencia espiritual, las ciencias del hombre, las ciencias sociales son diferentes. Y entonces aquí lo que pasa es que el sujeto es un sujeto, decían por ahí, que piensa, que habla. Es diferente de lo que es el átomo, esas cosas, ¿no? Que se observan de otra manera, ¿no? Las moléculas. Entonces, aquí por eso es que entró la situación de que no solamente el paradigma cuantitativo, que de carácter positivista, decíamos ahorita desde una perspectiva teórica, ¿no? O pospositivista, sino que sí va a haber no solamente ya el método científico, ¿no? De carácter, que tienes, como decía Aldo, que tienes que construir una hipótesis, ¿no? Necesariamente, de manera obligada. Si no, no puedes, no es un método cuantitativo, ¿no? Y que tienes que apoyarte en datos cuantitativos, es decir, usar algunas técnicas estadísticas, por así decirlo,
No quiere decir que vas a tener un doctorado en estadística, no, 2, 3 máximo técnicas estadísticas asesorado por un estadístico, y entonces tú puedes, por eso les puse ahí, dentro de las lecturas del tercer bloque, de la tercera unidad, cómo se hacen trabajos de corte cuantitativo, o sea, cómo se hace la investigación. Se selecciona una muestra, es aleatoria, es estratificada, se elaboran, se validan y se prueba confiabilidad de instrumentos, que a veces es un cuestionario, ¿no? Un cuestionario, se aplican algunas pruebas estadísticas de confiabilidad y validez para ver si los reactivos fueron bien elaborados, se obtienen resultados, se interpretan los resultados a la luz de la perspectiva teórica para presentar evidencia a favor o que refute la hipótesis que se elaboró. Y se hacen las interpretaciones y se presentan las conclusiones. Ese es el enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo. O sea, ahí en el enfoque cuantitativo tenemos que tomar mucha distancia del objeto. Mucha distancia del objeto, ¿no? No debemos de perturbar el objeto, lo más neutro que sea posible, pero muchas veces no se puede ser neutro, como dice Bourdieu. O sea, no existe la neutralidad en las técnicas, ¿no? En los instrumentos. Cuando tú haces una observación, dice Bourdieu, una observación, ¿no? Etnográfica, la gente que estás observando, como dice ahorita hace un momento Amina, o decía Aldo también, voy a observar la enseñanza de los profesores. Si tú los estás observando, van a empezar a simular y actuar de la mejor manera, porque, ¿sabe? Se sienten observados. Ustedes tienen que tener mucha claridad de esta parte yo hablaba al principio de los obstáculos, de la ruptura, de la cuestión de la reflexiva, de cómo desde el momento que nosotros nos vamos a plantear una investigación, como decía ahorita Amina, sí tengo que yo obligatoriamente tener claridad de los paradigmas, cualitativo, cuantitativo, mixto. Porque de ahí, ¿qué se va a desprender? De ahí se va a desprender desde el paradigma que yo... Es que aunque ustedes no sepan qué significa el significado de los paradigmas, en su práctica ustedes asumen un paradigma, es el punto. Aunque ustedes no sepan nada de los paradigmas, en las preguntas de investigación que ustedes elaboren, ya están asumiendo una postura paradigmática. ¿Por qué? Porque ustedes, desde que elaboran la pregunta, ya tienen ustedes unas anteojeras teóricas que tienen un sustento, un paradigma. Puede ser cuantitativo, cualitativo, mixto, como decía ahorita Aldo. Y eso asume también, cuando eligen un paradigma teórico, se presume que ya asumieron una posición ontológica y epistemológica de construcción de conocimiento. Entonces, por eso es importante clarificar desde un principio cómo conciben la realidad, como algo externo al sujeto, como una realidad que existe al margen del sujeto, o se lo diría yo a Mina, si la realidad para usted, la realidad es una realidad empírica, una realidad que existe independientemente del sujeto, pero también existe una realidad, fíjese bien, Amina, existe una realidad para usted, una realidad epistémica, donde los sujetos influyen, los valores de los sujetos que va a usted a estudiar influyen, donde la interacción de los sujetos entre sí, la intersubjetividad va a influir, ¿no? O si usted dice, no influye nada de eso, los valores no van a influir, yo voy a ver de manera objetiva, entonces usted el camino que tiene, lo más objetivamente posible, lo menos que perturbe al objeto, ¿no? Lo voy a ver desde el paradigma cuantitativo. Pero si usted dice, yo voy a ver una realidad que sí es una realidad empírica, que existe al margen del sujeto, pero también una realidad epistémica, una realidad que la puedo... El paradigma cuantitativo habla de la explicación. Lo cuantitativo es explicar. Erklären en alemán, erklären. Mientras que el paradigma cualitativo habla de la comprensión, es comprender, es el Verstehen alemán, ¿no? Entonces, si yo quiero ver a los sujetos en una realidad epistémica, no solamente empírica, sino también epistémica, tal que voy a ver las interacciones entre los sujetos, voy a ver realidades históricas, sociales, ¿no? Voy a ver, no sé, estructuras sociales, lo que sea, lo que voy a ver en ellos, pero ante todo me interesa mucho la subjetividad, lo que ellos piensan, lo que ellos sienten, y explicar la realidad desde el marco referencial de los sujetos. Ese es el paradigma cualitativo.
Cuando yo explico la realidad, ¿no? Desde el marco teórico de carácter objetivo, al margen de la subjetividad de los participantes, ese es el paradigma cuantitativo. O sea, su problema de investigación, ¿desde dónde se van a situar? Cuando uno dice situarse, ¿desde dónde voy a ver mi objeto? ¿Desde dónde pienso construirlo? ¿Dónde voy a empezar? Cuando uno dice eso, es que estoy viendo mi posición epistémica, mi posición epistemológica de cómo voy a construir conocimiento. Sí. Voy a continuar, Amina, con usted, a ver si clarifiqué un poquito esto. ¿No? Si no, podemos continuar. Adelante. Sí, yo creo adelante, que Amina. sí, me queda más claro ahora. Yo creo que sí, de hecho, voy a tener un estudio de tipo mixto, porque voy a observar las habilidades de los estudiantes, habilidades específicas en el idioma inglés, pero las voy a ver en el aula, vamos a trabajar con las estrategias, vamos a trabajar para mejorarlas, voy a evaluar el cómo se sienten ellos, pero también voy a aplicar exámenes con resultados estadísticos antes y después de la aplicación de la estrategia. Supongo que al evaluar conocimientos de manera numérica o porcentual y poder hacer estudios estadísticos o promedios y cosas de ese tipo, podríamos decir que es algo cuantitativo, a pesar de que también voy a estar interactuando con el individuo y tomando en consideración cuál es su percepción del aprendizaje y de cómo está dándose el proceso y de cómo se siente él en el momento. Entonces, creo que es algo mixto. ¿Estoy Perfecto. correcto? Perfecto. Ok. Yo coincido mucho con la compañera Amina. ¿Por qué? Porque ella dice, bueno, es que una parte va a ser, o sea, cuando uno dice cuantitativo, dice uno la parte como la experiencia científica desde el experimento, pero no necesariamente, repito, es un experimento de laboratorio, sino que es un cuasi experimento, algo que emula un experimento de laboratorio, porque en el aula no podemos tener un laboratorio como existe en un laboratorio de física, de química, ¿no? Es muy diferente, como dice Amina, pero sí puedo tener un cuasi experimento de eventos que pasaron, dice ella, a lo mejor voy a hacer un pretest y un posttest, ¿no? Para ver cómo las estrategias, cómo funcionaron las estrategias en el aprendizaje del inglés, el idioma inglés. Entonces voy a tener grupos de control, voy a tener grupos experimentales o cuasi experimentales y voy a ver los resultados. Y dice Amina, pero eso no me va a develar toda la opacidad del objeto. Eso necesito complementar algo. Y entonces aquí es donde viene esta parte que le llaman triangulación, la triangulación, que es apoyarse también en un enfoque de carácter cualitativo para poder explicar, o sea, comprender más. Uno explica, trata más la explicación y el otro la comprensión. El cuantitativo trata de generar leyes causales, leyes explicativas, mientras que el cualitativo, el quali, trata de comprender la parte fenomenológica, de comprensión del Bernstein que decíamos hace un momento, ¿no? Entonces, ahí ya las técnicas, los instrumentos son diferentes, ya no serían los cuestionarios, los tests, ¿no? ¿Por qué? Porque todos tienen déficit, ¿no? A lo mejor el cuestionario va a dejar por fuera algunos reactivos, a lo mejor sin con el coeficiente alfa de Cronbach, que el programa SPSS estadístico me permite tener a mí los coeficientes alfa de Cronbach en la escala de 0 a 1 y son confiables. Los reactivos sí presentan varianza, los reactivos, ¿no? Para poder explicar algo. Pero nadie me puede asegurar que yo pude meter todos los reactivos, justamente los que tenía que incluir. A lo mejor dejé por fuera algunos reactivos y no me da cuenta de esa realidad que yo pretendo explicar. Al final de cuentas de eso se trata. Entonces dice Amina, la colega Amina, dice, es que por eso entonces lo voy a complementar con un enfoque cualitativo que permita comprender la intersubjetividad de los participantes, ¿no? Desde su enfoque fenomenológico, ¿no? Comprensivo, desde su marco de referencia. Y entonces aquí ya no voy a usar un cuestionario, a lo mejor voy a hacer grupos focales, a lo mejor voy a hacer entrevistas a profundidad. Y entonces aquí ya, después que tenga los resultados de uno, primero termino un método, el enfoque cuantitativo. Termino yo mis resultados, mis interpretaciones del enfoque cuantitativo. Y después cierro el otro, el cualitativo, ¿no? Y después cruzo los resultados y hago las interpretaciones en esa triangulación.
para entonces tener más claridad del objeto de estudio, ¿sí? De eso se trata. Entonces, lo que yo quiero es compartirles esto de cómo vamos a ver el trabajo de investigación, la tesis, ¿no? Pero repito, antes del pensamiento teórico, o sea, antes de que ya tengan su constructo teórico, definidos bien sus conceptos, ¿no? La definición conceptual de las variables, digamos, ¿no? Siempre véanle primero, deténganse, por favor, en este pensamiento epistémico que no solamente ve la punta del iceberg, sino que tiene que sumergirse, dice Hugo Semmelmann, sumergirse, contener la respiración, dice Hugo Semmelmann, y ver abajo de la punta del iceberg, ese es ver los obstáculos, es ver más allá del obstáculo. Esa es la construcción del hecho. Ese es no irse con la primera pregunta que se les ocurrió. Ese es no irse con la primera lectura que tuvieron para plantearse el problema de investigación, ¿no? Entonces tiene que hacer varias lecturas, tiene que hacer varias miradas, una perspectiva crítica, epistémica también incluida, ¿no? Y entonces aquí no solamente eso, agregaría para ya ir cerrando, la perspectiva crítica también. Por ejemplo, ¿qué es lo crítico? Por ejemplo, en el concepto de competencias. El concepto de competencias es un concepto polisémico, tiene muchas definiciones. Puedes tener, a lo mejor tú defines las competencias en términos del desempeño eficaz y eficiente, ¿no? Que tiene una persona, ¿verdad? En la solución de un problema, obviamente movilizando competencias. Esa es una definición. Y hay otra definición en términos de ver las competencias como un conjunto, una combinación, ¿verdad? Que ya todos sabemos de conocimientos, de saberes, de habilidades, de procedimientos, de actitudes, de valores, ¿verdad? Y que nos sirven para resolver un problema, en la resolución de un problema. Entonces, son dos miradas, una como desempeño, si fue exitoso o no el desempeño, y la otra como la actuación digamos, de un conjunto de componentes que están integrados, por eso es una competencia, son componentes integrados, los conocimientos, los procedimientos, las actitudes, los valores, y que con eso vamos a resolver el problema. Entonces, la forma de analizar ahí ya las competencias es diferente. Entonces, yo quiero que ustedes incluyan también, o sea, su campo disciplinar lo vean críticamente. O sea, por ejemplo, el concepto de ¿por qué se ve críticamente? Porque no es fácil, miren. Ahí hay unas lecturas en el bloque 3 que tiene que ver con el espacio educativo, el espacio europeo, sí, de educación superior, ¿no? Donde ya tienen mucho más tiempo que en América del Sur, que aquí en México también, tratando de desarrollar el tema de las competencias, que sabemos que es a todos los niveles, desde educación inicial, educación básica, hasta educación superior, ¿no? Pasando por lo que antes le llamaban preparatoria, secundaria y bachillerato, ¿no? Entonces, hasta llegar al posgrado. Todo se está viendo desde el enfoque por competencias, ¿no? Bueno, pero ¿qué resultados se están obteniendo? Pues lo que se están viendo en el espacio europeo es que hay resistencias, que los profesores lo ven como una moda, como algo impuesto, ¿no? Y entonces aquí, eso en la práctica, a la hora de que vamos a aterrizar el tema de las competencias ya en un diseño curricular, o que lo vamos a aterrizar voy a apagar el micrófono de Lisa, ¿ok? Entonces resulta que es muy complicado tener los resultados que nosotros queremos. ¿Y nosotros qué queremos? Pues nosotros sí creemos que el enfoque es bien trabajado, el enfoque por competencias nos puede ayudar a resolver muchos problemas. Porque, ¿dónde está lo crítico? Lo crítico es en el debate que se da entre lo que antes se llamaban, conocimientos genéricos, generales, o sea, conceptos generales, una formación más generalista a una formación más específica, en este caso para el mundo del trabajo. Y es cierto, durante muchos años se abusó en la educación de carácter memorístico tradicional, ¿no? Un espíritu conservador, no había un espíritu creativo, ¿no? Durante muchos años en el campo de la educación se ha dado así. Y entonces, de esa manera, con esa formación memorística, se atiborraba al alumno de conocimientos que muchas veces no le iban a servir para el mundo del trabajo.
A lo mejor dicen ahora, bueno, ahora con el enfoque por competencias se va a formar al alumno para que resuelva problemas de la realidad, del campo laboral, de la profesión. Hay competencias que ustedes conocen mejor que yo, básicas, genéricas, transversales, etcétera, etcétera. Pero bueno, y entonces viene el pensamiento crítico que dice, pero tú lo vas a formar para unas competencias para el presente a lo mejor. Y a lo mejor, ¿y el futuro? ¿Qué va a pasar cuando esas competencias se vuelven obsoletas? Bueno, pero y tú vas a decir, bueno, es que existe la capacitación. Bueno, pero como la realidad está cambiando muy rápido, mucho más rápido que la teoría, siempre hay ese desajuste, dice Hugo Zimmermann. Entonces, la teoría siempre va rezagada de la realidad, ¿no? Y entonces vamos a encontrar nosotros que, que el enfoque que nos planteamos por competencias, entonces nos va a ir exigiendo, como todo, siempre una capacitación permanente. Entonces, el futuro, el riesgo de que las competencias se vuelvan obsoletas. Entonces, lo que yo quiero es que ustedes incorporen, les pediría eso, ese es un aporte ya muy importante al conocimiento, una mirada crítica del concepto, o sea, más que concepto, las competencias como categoría. ¿Qué significa eso? Que las competencias vistas desde varias miradas, no solamente se casen con una mirada de las competencias. Entonces, así ustedes pueden definir, construir un objeto de estudio, no un artefacto, no algo ficticio, no inventar una realidad, sino realmente construir un objeto de estudio. Bueno, le voy a pasar a los que no han pasado, los compañeros, la voz. Vamos a pasar con José Manuel. A ver si podemos participar con José Manuel. Adelante. José Manuel. Buenas noches, profe, ¿cómo está? Chao. ¿Sí me escuchan? Sí, te escucho, te escuchamos, perdón. Sí, muy bien. Sí, profe, gracias, compañero, y me ha quedado más clara hoy la parte de los enfoques mixtos. Yo también como mi compañera Mina, voy a trabajar con enfoques mixtos, ya teniendo en cuenta todas sus aportaciones, ya le daré un toque final al objeto de estudio, ¿no? Sí. ¿Alguna pregunta, José? ¿Otra participación? La parte, desde el punto de vista de la construcción de los instrumentos, ¿qué hay que tener en cuenta, doctor? Sí. ¿Sí, doctor? Sí, pero ¿cuál es la pregunta? Sí, los instrumentos de evaluación, cuando vayamos a construir, lo que hay que tener en cuenta. Los instrumentos de evaluación. Los instrumentos que construimos o que retomamos ya que han sido probados, validados, son para recolectar datos, ¿no? Sí, señor. ¿Tú quieres trabajar el tema de evaluación sobre qué? Evaluación de las cualidades del facilitador en salud ocupacional. Perfecto. El tema de la evaluación es un tema muy interesante. A la lectura número 6 que viene en el bloque 4, en la unidad 4, la última lectura, trata sobre la evaluación del perfil de competencias de los egresados de un programa de educación superior. ¿Te puede servir esa lectura, José Manuel? ¿Cómo tienes que definir un criterio? El criterio evaluador que vas a contrastar contra los objetivos o las competencias que tú quieres lograr, ¿sí? Entonces, siempre va a haber un criterio que hay que definir, que ese criterio o la norma que se tiene que cumplir, y ese se contrasta contra las competencias que se definieron, ¿no? en el programa educativo, el programa curricular, del que tú estás hablando. Y ahí puedes encontrar material para eso. Y entonces ahí verás que dependiendo de cómo definas las competencias, es la forma como vas a evaluar el objeto de evaluación. Todo dependiendo, fíjate bien, cómo definas el concepto de competencia, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí, José Manuel, va a haber oportunidad de continuar. Para todos les digo que yo tengo el correo abierto para ustedes, permanentemente yo les contesto de inmediato, o me pueden hacer ya sea por la plataforma o a mi correo personal. En mi correo aparece mi teléfono también, los que quieran llamar con todo gusto atiendo llamadas telefónicas también, sobre las dudas que puedan plantear, o por la plataforma de Moodle, plantearme sus preguntas también por el correo de Moodle.
o por el viernes vamos a tener un chat también para, no es obligatorio, aquí nada es obligado, pero si quieren puntualizar de manera más clara, o sea, más precisa las dudas, la idea es que ustedes realmente vayan avanzando en su proyecto de investigación, lo vayan enriqueciendo y puedan salir adelante en este proyecto, ¿no? Bueno, voy a dar una última participación, así como están aquí, como están, no sé si Luisa ya se salió, Luisa sí está, a ver, Luisa, no sé, sí, ahí está Luisa, adelante. La escuchamos. Luisa Morales, adelante. Bueno, parece que no se escucha. Vamos con María de Lourdes. Hola, doctor. Buenas noches. Sí, perfectamente. Pues yo, mi tema es el implementar estrategias de enseñanza para el desarrollo de competencias en estudiantes de medicina. Excelente. Como usted decía hace rato, que no nos casemos con un solo enfoque en cuanto a las competencias, ¿no? Y hay muchos enfoques, sí, en cuanto incluso a su concepción. Aquí mi duda es que yo quiero, como se están implementando apenas los programas en competencias, ¿de qué manera podemos valorar el logro de esa competencia en los estudiantes? La respuesta que le puedo decir es la misma que le compartí ahorita hace un momento al compañero, a José Manuel. Comentábamos ya con José Manuel, en la lectura 6 va a encontrar la forma de cómo tomar como objeto de evaluación las competencias, en la lectura 6. Lo que déjenme decirle también, voy a hacer un agregado también que no le dije a José Manuel, es que lo que yo veo en cada país es diferente. En Europa, por ejemplo, veo que el tema de competencias lo abordan de una manera que me gustó mucho. Si ustedes ven las lecturas del espacio europeo de educación superior, por ejemplo, es muy diferente a como nos las plantean aquí, por ejemplo, Sergio Tobón, en México, como nos las plantean otros aquí, ¿no? Como que el enfoque por competencias que se trabaja aquí en este país, en México, por ejemplo, lo siento así como una camisa de fuerza. Lo siento así como cuando hay la cuestión de que van definiendo las secuencias de aprendizaje, ¿no? Que en los ejes temáticos, todo eso, cómo se trabaja, lo plantea Sergio Tobón. En cambio, lo siento así muy claro que sí, hay que ver los criterios, ¿no? Como decíamos ahorita con José Manuel, los criterios, las normas que vamos a evaluar, los recursos que vamos a tener para lograr las competencias y la definición precisa, ¿no? Muy clara de las competencias que queremos lograr, ¿no? Cuáles son de tipo procedimental, actitudinal o de saberes, ¿no? Pero a veces siento, sobre todo en el caso de bachillerato, me ha tocado ver los diplomados de bachillerato en México por competencias, lo siento como una camisa de fuerza que limitan mucho el diseño curricular y que lo limitan mucho a un detalle exhaustivo que agotan al profesor. Por eso yo siento que hay resistencias, porque lo llevan a un término tal de que tienen que fragmentar demasiado las actividades y el proceso en sí, y a veces no se da esta integración holística que se busca en las competencias, ¿no? O en lo cualitativo también, ¿no? Si lo queremos ver, lo cualitativo, ¿no? Lo holístico, ¿no? Entonces, si usted revisa la lectura 6, cierro con eso, va a encontrar que hay una cuestión más, digamos, hacer más énfasis en la cuestión, no se queda nada más conceptual, pero sí mucha claridad en cómo va a darse el aprender a aprender. Mucha claridad sin ser tan exhaustivo de que a final de cuentas sí logramos avanzar en el proceso de que el alumno pueda movilizar esas competencias, en este caso que usted dice para la medicina, de manera que del conocimiento de la medicina, ¿usted la de homeopatía, perdón? No, alguien era de homeopatía. Sí.
Sí, Habemos dos, soy yo y Silvia. Bueno. ¿Usted Sí, es de somos México? ¿De qué parte sí, es? aquí en la Ciudad de México, la Escuela Nacional de Medicina y Homeopatía del Poli. Ok, conozco yo porque mi esposa es homeópata y yo le ayudé en su tesis de la especialidad en homeopatía. Y aquí ellos siguieron la escuela del doctor Proceso. Sí. Del doctor Proceso, no sé si lo escuchó por ahí alguna vez, al doctor Proceso. Yo también bueno, yo estudié allá, tanto soy egresada de homeopatía como... yo conozco de homeopatía, ¿eh? Yo soy 100% de homeopatía, ¿eh? Estoy casado con la homeopatía. Pues qué bueno, doctor, porque fíjese que ahorita aquí en la escuela... Porque pocos asesores le podrán explicar lo que es la homeopatía. Yo sí conozco la homeopatía. Siempre he sido paciente homeopático. Desde hace años, pues, que conocí la homeopatía, ¿no? ¿Usted dónde está? Yo estoy a sus órdenes. Ahorita estoy acá en Vancouver, cerca de Vancouver, en Canadá. Pero yo soy de Sinaloa. Estamos en Sinaloa, Culiacán, Sinaloa. Entonces, por correo, este fue un comercial, ¿no? Para todos, un comercial. Ya es donde se ha tratado. Sí, fue un comercial que hice para decirle que posteriormente, por correo electrónico, como usted guste, en los chats podemos profundizar en este tema, ¿no? Bueno, para todos entonces, compañeros, colegas, quiero que... Sí, mande. Ok, para todos, para cerrar ya, vamos a cerrar. Ahorita es un cierre formal, pero siempre estamos abiertos por correo electrónico, por vía telefónica, por la plataforma, por Moodle, por los chats, por donde gusten. La siguiente videoconferencia el próximo martes a las 8 horas PM hora del centro de la Ciudad de México. Pero yo quiero decirles que tengan la confianza para que podamos interactuar. Mi propósito es apoyarlos en este proyecto. Mi propósito es que ustedes enriquezcan su trabajo y que ustedes puedan llegar a término su tesis con su director que ya tienen designado. Esa es la intención. Únicamente yo sería así como dicen, una segunda, ¿no? Yo hago la segunda, la voz principal la lleva su director de tesis. Yo, desde el tono de la segunda, tratar de apoyarlos para que su trabajo, su proyecto lo puedan concretar y lo puedan tener el mejor aporte posible, ¿no? Bueno, pues para todos, muy buenas noches y pues esperamos vernos pronto, ¿no? Gracias a todos. Hasta pronto.